Bueno, buenas tardes. Estamos entrevistando al ingeniero Alberto Echazú, ex viceministro de Altas Tecnologías energéticas de Bolivia, que aborda el problema del litio y los evaporíticos, y también el tema nuclear, problema de la medicina nuclear, y también dirigente del Partido Comunista, Marxista, Leninista, Maoísta de Bolivia. Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está? Para nosotros Gracias. es un gran gusto entrevistarlo. Queremos consultarlo sobre toda la situación y el tema de cómo es la situación en Bolivia, por la importancia que tiene para la región, para la Argentina también. Tenemos una enorme comunidad boliviana acá en nuestro país, y en este contexto de crisis mundial agravada por la pandemia del coronavirus, y en el marco que crecen los cuestionamientos a los presidentes de los países vecinos, a los presidentes reaccionarios por el manejo de la pandemia, Bolsonaro en Brasil, Lenín Moreno en Ecuador, Piñera en Chile, y bueno, desde ya la reaccionaria, racista, fascista y golpista Áñez en Bolivia. En ese sentido, vemos que también están creciendo en la región y en el mundo las protestas populares. Y bueno, queríamos conocer su opinión y que nos cuente cómo está la situación en Bolivia de cara al proceso eleccionario del 6 de septiembre. Bueno, muchas gracias. Un saludo a usted, Elena, a todos los que están participando en este evento. Bien, yo debo decir que la situación política en Bolivia está caracterizada por un descrédito creciente del gobierno, si alguna vez tuvo algún crédito, ¿no? Pero con el descrédito del gobierno, el descrédito de toda la derecha, ¿no? Porque este gobierno es un gobierno de la derecha, encabezado por los sectores más recalcitrantemente fascistas, que han demostrado su incompetencia, su ignorancia y su total improvisación en este corto periodo. Para hacer un rápido paneo sobre, por ejemplo, la situación económica, en 6-7 meses han hecho elevar la deuda del 24% del PBI al 28%, ¿no? En 4 dígitos, es una cosa muy rápida, más de 2.500 millones, y bueno, no se sabe qué pasa con ese dinero, ¿no? Han hecho un decreto últimamente que se llama de reactivación económica, que es un decreto que no disimula su afán de beneficiar, aún en la situación tan crítica, a las grandes empresas exportadoras, sobre todo del complejo agroindustrial, y a la banca, ¿no? Toda a través de la intermediación financiera. Se están inyectando enormes recursos a la banca, como si la banca ya no hubiera ganado ya bastante dinero. Pero además hay una perla, ¿no? Que realmente es algo que ni siquiera 20 años de neoliberalismo pudieron hacer con tanto descaro, ¿no? Se plantea en este decreto que las empresas públicas, en primer lugar, tienen que demostrar en 90 días su sostenibilidad financiera y su actividad económica, pero con un aditamento. No hay inversión, no hay recursos para entregarles para inversiones, y falta poco que digan que ni siquiera para operaciones. Después de que ellos paralizaron las principales empresas productivas, por ejemplo, la empresa de fertilizantes de la urea, la paralizaron totalmente desde el mes de noviembre del año pasado. Lo mismo que la empresa de litio, la planta de potasio la paralizaron, y parece que han reiniciado actividades, imagínense, Elena, hace 3 o 4 días. Se han paralizado 7 meses de una planta muy grande que debía producir este año unas 80.000 toneladas de potasio, ¿no? Bien, y desde luego sus decretos tienden a empobrecer más aún al pueblo, ¿no? Se planteó 3 meses de postergación de créditos a la pequeña empresa. Estos 3 meses ya han pasado, y aunque la ley dice que tenían que ser 6 meses, la banca está cobrando ya a partir de ahora, ¿no?
Y bueno, tenemos cuarentenas parciales, rígidas. En la práctica sigue la paralización económica, pero la banca está cobrando las acreencias a los pequeños y medianos productores. En el tema político, vemos que tal es el descrédito que, lógicamente, de manera oportunista, otras fracciones de la derecha están tomando distancia por la proximidad electoral, ¿no? Siendo ellos los que llevaron a su gobierno a este golpe militar. Además, hay que considerar que en estos 6 meses se ha producido una seguidilla de actos de corrupción, pero nunca vistos antes, ¿no? No había día donde se conocían nuevos hechos de corrupción. Se habla de incluso centenas, ¿no?, de vuelos de aviones que transportan droga desde Bolivia a Brasil, al Paraguay y a México, etcétera, etcétera, ¿no? En este camino han sido sindicados nada más ni nada menos que ministros, el de Salud, por ejemplo, que está detenido, aunque luego lo liberaron, está con detención domiciliaria, y 2 gerentes de las empresas más grandes de Bolivia, es decir, el gerente de Yacimientos Petroleros Fiscales Bolivianos, que tiene otro juicio, pero no está detenido, ni mucho menos, y el de la empresa de ENDE, ¿no?, que ha fugado al exterior, a Estados Unidos, y bueno, todo el mundo tranquilo. En otros casos están sindicados también el propio ministro de Gobierno y la propia presidenta. En este escenario político se nota una recomposición de las fuerzas sociales de los partidos de izquierda, que están propendiendo a un frente unitario, y un descrédito cada vez mayor de la derecha, ¿no? Los principales protagonistas del golpe, el señor Camacho, que se postuló después de haber dicho que nunca lo iba a hacer como candidato, y se desprestigió solito porque se conocieron a través de él filtraciones de conversaciones con su vicepresidente, con su candidato, en el cual se hablaba de tomar las aduanas para financiar su campaña y una repartija de 200 y 300 mil dólares. Es decir, ya estaban metiendo mano al erario público antes de ser gobierno. Bueno, se ha desprestigiado tanto que realmente hay una crisis profunda en la derecha, en el gobierno, y una recuperación de las fuerzas populares que han perdido el miedo. Ayer hubo una gran marcha en el país convocada por la COP y sobre todo con los maestros, que igual están pidiendo las renuncias del ministro, un antiguo vicepresidente de Goni Sánchez de Lozada, que tenía una aureola de intelectual y de hombre muy capaz, ha demostrado todo lo contrario, no sabe qué hacer. El hombre ha planteado prácticamente la educación virtual. En el campo es muy difícil hacer eso por falta de recursos, incluso de señal, pero inmediatamente señala que todos los estudiantes van a vencer el año, es decir, una especie de clausura del año escolar. Es decir, unas contradicciones insalvables que realmente han puesto a la gente pensando de que realmente es un gobierno nefasto, y ese es el botón de muestra de lo que sería un gobierno futuro de la derecha, con retorno a un neoliberalismo mucho más profundo, además con una política fascista de represión al movimiento popular. Este es un resumen de la situación, que podemos adentrarnos más con algún detalle en algunos temas que más interesen. Elena. Sí, sí, realmente estaba pensando, usted decía que se mostraban como expertos. Bueno, a mí me recordaba al gobierno nuestro que tuvimos también nefasto de Macri, que decían que era el mejor equipo de los últimos 50 años, y nos endeudaron por generaciones. Estamos en una deuda impagable de la Argentina, y realmente, bueno, y ahora Macri fue a entrevistarse con Abdo, con el presidente paraguayo, porque los reaccionarios también se unen en sus planteos. Quería preguntarle, bueno, ¿cómo ve la situación hoy en Bolivia? ¿Cómo es la situación sociosanitaria producto de la pandemia? Y cómo en el marco de llevar a cabo, de la necesidad de llevar a cabo las elecciones del 6 de septiembre. Bueno, la derecha y el gobierno ahora se han convertido en los amantes de la paz
en los amantes de la vida del pueblo y de la salud, ¿no? Pero evidentemente esto es una burla al pueblo. Todo el mundo sabe que esta es una falacia porque el sistema de salud está desbordado. Estamos en una situación muy parecida a la de Guayaquil hace unos meses pasados, con gente que muere en la calle, con gente que no es admitida en los centros de salud, con gente que realmente no sabe qué hacer, ¿no? Hasta el extremo que los trabajadores están pidiendo que les devuelvan sus aportes de las AFPs porque ya no confían en nada. Es decir, se ha hecho un bono de una mísera cantidad, menos de $150, pero que esto realmente no ha durado, creo que ni para 15 días, ¿no? Y bueno, eso es todo. Y en medio la corrupción del gobierno, que ha sido realmente algo increíble. Han hecho un negociado con respiradores, ¿no? Han contratado respiradores que son inservibles, que no se utilizan para nada, eran de una gama absolutamente pasada, no servían para terapia intensiva y bueno, están ahí botados, ¿no? Y la situación es muy grave. La gente está empezando a autorrecetarse, están muchas organizaciones, incluso gobiernos subnacionales, están planteando ya y usando, por ejemplo, el dióxido de cloro, ¿no? Porque no hay ninguna respuesta de un plan estratégico para enfrentar esta pandemia en el gobierno. Es más, hay una serie de declaraciones que son un espanto, ¿no? El responsable de epidemiología dijo hace unos días que lo estamos haciendo bien y comparaba con el Brasil, comparaba con el Perú, pero claro, no se refería, por ejemplo, a cualquier país centroamericano, no se refería a Cuba, no se refería a nuestros vecinos, el Paraguay, Uruguay y la propia Argentina. En este momento nosotros estamos acercándonos a 2.000 fallecidos, una cifra muy similar a la que tiene la Argentina, ¿no? 100 menos así, pero considerando que pues tenemos un cuarto de población que la Argentina. Esto representa una tasa de fallecimientos 4 veces más que la Argentina. Y si comparamos con el Paraguay, bueno, el Paraguay creo que está en 20 o 25 fallecidos. Costa Rica creo que está por 30 y tantos, lo mismo que el Uruguay. Pero acá se viene a comparar para decir que estamos haciéndolo bien. Imagínense con la catastrófica situación del Brasil, que es en este momento seguramente por habitante el país que más contagiados y fallecidos tiene en el mundo, solamente comparable a Estados Unidos. Estados Unidos, de manera paradójica, todos los gobiernos neoliberales, como tú dijiste, Elena, muestran realmente una gestión catastrófica en la pandemia, ¿no? Vemos Estados Unidos, vemos el Brasil, vemos el Perú, ¿no? Vemos Chile, ¿no? Que se decía con una salud avanzada, con recursos avanzados. Bueno, la situación de Chile es realmente catastrófica, ¿no? Y bueno, ahora no se dice nada de lo que pasa, por ejemplo, en Cuba, en la propia Venezuela, con tantas dificultades. Sin embargo, tienen una atención al pueblo que ha permitido enfrentar de manera satisfactoria la pandemia. En Bolivia la situación es totalmente inversa, ¿no? Aquí no hay consideración con la gente más pobre. Pretendieron dar una migaja imagínense, vamos a estar desde el 22 de marzo, vamos a estar 4 meses en pandemia, en cuarentena, ¿no? Y claro, ahora utilizan esto para prolongar de manera reiterada las elecciones, ¿no? Y bueno, allá lo único que se percibe la población, el pueblo, es que hay un temor a la virtual derrota en las elecciones. Hasta los propios analistas, periodistas que apoyan al régimen, claramente señalan que el triunfo del MAS es ya una cosa indiscutida. Entonces están utilizando todo, desde la posibilidad incluso de un autogolpe, provocaciones al pueblo, ¿no? Haciendo aparecer manifestaciones y agresiones, por ejemplo, a personal de salud, a transporte de salud, a policías, todo armado al típico estilo fascista, ¿no? De parte de este ministro que,
pues se identifica con esa corriente nefasta de la política, ¿no? Están además, lógicamente, argumentando que la pandemia está creciendo y hacen coincidir ahora de manera, pero hasta ridícula. Ahora señalan que el día 6 de septiembre, que es el día de las elecciones, va a ser la cúspide de la pandemia, el pico. Y así lo van a ir trasladando de manera irresponsable, arbitraria y totalmente ignorante, ¿no? Y lógicamente la pandemia va a seguir subiendo justamente por la incapacidad, la lenidad de este gobierno. Y por eso es más necesario que nunca ahora una elección que permita al pueblo elegir a un gobierno que represente sus intereses y que atienda sus necesidades. La situación de la pandemia es cada día más grave, es cada día más grave. Prácticamente no hay, creo que algunos municipios campesinos han escapado, pero en realidad las ciudades están en una situación muy grave. Encabezando Santa Cruz, el Beni, pero ahora La Paz ya le está siguiendo muy cerca y realmente la situación no tiene visos de enfrentarse ni medianamente. Estamos muy preocupados, pero la única solución es que este gobierno se vaya y que haya elecciones que permitan enfrentar con una estrategia popular esta crítica situación sanitaria en Bolivia. Usted señaló recién, y los diarios argentinos, algunos diarios argentinos han reflejado la gran movilización que llevó a cabo el día de ayer la Central Obrera Boliviana y la Federación Sindical de los Trabajadores Mineros. ¿Cómo podría dar más detalles de la movilización y del objetivo de la movilización? Claro que sí. Había temor de que justamente por las restricciones de la pandemia, las cuarentenas, no hubiera habido una participación mayoritaria. Sin embargo, fue todo lo contrario. La gente participó en prácticamente todo el país. En poblaciones pequeñas, mineras, por ejemplo, ha habido, pero concentraciones y marchas gigantescas. En La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz, creo que lo hacen el día viernes, ¿no? En Tarija, en Chuquisaca, y tenía tres componentes esenciales, ¿no? Marcha por la salud, la vida y la educación, y el empleo. Se habla de 300.000 compañeros que han sido echados a la calle en las instituciones públicas y en la empresa privada. 300.000 añadidos a los anteriores desocupados es una cifra exorbitante para una economía pequeña como es la economía boliviana. Y por ello, uno de los elementos fundamentales de la marcha era por el empleo, ¿no? Primero, exigir al gobierno la restitución de los despedidos desde noviembre del año pasado en las instituciones y empresas públicas y en las empresas privadas, medianas y sobre todo grandes, ¿no? Desde luego, la salud. Se está pidiendo desesperadamente que convaliden el uso y los procedimientos y protocolos para el uso, por ejemplo, del dióxido de cloro. Eso ante la desesperación de la gente, ¿no? Lógicamente, aunque hay compañeros especialistas, pero el gobierno ni siquiera se atreve a decir, bueno, esto no sirve o esto sirve. Y si no sirve, bueno, hay esta posibilidad. No, no hay ninguna posibilidad. Cada uno está haciendo lo que puede. Los gobiernos subnacionales están en Santa Cruz, están haciendo con otras medicinas, en Tarija, con el dióxido de cloro, es decir, encima del desastre hay una anarquía porque el gobierno no tiene políticas nacionales. Es realmente una situación vergonzosa ver a dignatarios de Estado que no saben dónde están parados, ¿no? Hablando de cosas absurdas, ¿no? Un ministro de Obras Públicas que viene a hacerse al muy inteligente comparando la pandemia con unos muñecos de Avenger, pretendiendo mostrar gráficamente quién es el enemigo y quién es el amigo, ¿no? Estos señores creen que están jugando. Y para mal de males, bueno, nos dice la presidenta, la autonombrada, que se ha hecho muchas pruebas, ¿no? Y que primero salieron negativas y la última positiva. Pero en el interín ella donó sangre, ¿no? Y bueno, hay una preocupación muy grande de ver a quiénes ha cedido esa sangre, porque ahora está aislada con COVID también, junto a muchos otros ministros y viceministros, ¿no? Entonces,
es el otro punto fundamental, y la educación, ¿no? En realidad, de una manera totalmente irresponsable, se ha planteado un tránsito violento a la educación a distancia, ¿no? Y bueno, todos conocemos el nivel medio económico de Bolivia y una enorme cantidad de establecimientos particulares. Los padres de familia no tienen posibilidades de contratar los equipos y tampoco generar el pago del servicio. Ni qué decir de la educación fiscal y la educación rural. Es por eso que el magisterio, especialmente rural, se ha opuesto tenazmente, porque es realmente una enorme irresponsabilidad plantear un tránsito de esta naturaleza, ¿no? Y desde luego el ministro, uno día tras otro, comete errores, y bueno, el magisterio no ha tenido más remedio que plantear que con él no se puede hablar, y ha planteado su renuncia. Es uno de los puntos también de la marcha, ¿no? Entonces son 4 puntos, y el problema también de que se ratifique la ley que ha establecido una postergación en el pago de interés y de capital de préstamos que han recurrido los pequeños empresarios, los medianos empresarios, y bueno, también los grandes. Parece que a los grandes sí está llegando, ¿no? Y sobre todo el financiamiento, pero no a los medianos ni a los chicos, ¿no? Esa ha sido la marcha. En el norte de Potosí ha habido una enorme marcha. En La Paz han coincidido marcha que venía desde el camino de que va a Oruro, de los maestros rurales. Se han conjuncionado con los urbanos en el Alto de La Paz, y han bajado junto con pobladores del Alto, y se han juntado con trabajadores mineros y de otros rubros en la ciudad de La Paz. En algunos momentos había 2 o 3 marchas simultáneas. Ha sido un éxito a pesar de las limitaciones que hay en esta tremenda crisis sanitaria. Además, se está planteando que se respete la fecha de las elecciones, ¿no? Porque es una burla que se han postergado por 3 veces las elecciones. Primero, la pandemia tenía que tener su pico justo en mayo, cuando era la primera postergación. Luego, la pandemia es en septiembre. Ahora están hablando de que es el día de las elecciones, es el pico. Y ya surgen las opiniones de que se hagan las elecciones en diciembre. Están realmente provocando al pueblo, no solamente en acciones como las que hemos señalado, sino también por esta postergación permanente. Y realmente hay el riesgo de una movilización tan grande que eche por tierra todo lo que están pensando. Hay una crisis también en los soportes fundamentales del régimen, ¿no? Que son las Fuerzas Armadas y la policía. Pero allí hay también descontento, porque ni a ellos se les ha dado las condiciones mínimas para su trabajo en la calle. Han fallecido muchos policías, militares también, y las denuncias de que no llegan ni siquiera los elementos de protección biosanitaria, ni qué decir, desde luego, del personal de salud. Entonces, sigue la represión y sigue la persecución judicial. Estamos en un régimen de lawfare, porque realmente la justicia sirve de manera absolutamente arbitraria para encarcelar a quienes piensan distinto, a quienes que hacen una denuncia por la corrupción del gobierno, pero indudablemente esto está cansando ya al pueblo. Es demasiada la crisis económica, la crisis política, la crisis social, la crisis sanitaria. Es demasiado. Entonces, y sobre todo, la muestra diaria de la incompetencia de los personeros de gobierno, que demostrando su incapacidad, presentan las denuncias pues casi diariamente, ¿no? Ayer ha denunciado el viceministro del Tesoro, que hace pocos días estaba criticando las políticas del anterior gobierno y señalando lo que ellos harían de manera mejorada, y bueno, ayer presenta su renuncia. Estamos viviendo en estos 7 meses la renuncia y/o alejamiento por corrupción de unos 20 o 30 funcionarios de alto nivel, entre ministros y viceministros y gerentes de las empresas públicas. Ese es un botón de muestra de lo que es esta nefasta administración fascista del gobierno de Bolivia. Sí, y también, ¿qué hay de cierto de la imputación por terrorismo a Evo Morales? Creo que va en el mismo sentido de tratar de empantanar el proceso eleccionario del 6 de septiembre, ¿no? ¿Qué opina de eso?
Sí, es otro de las falacias, otro de sus artificios. Quieren enjuiciar al candidato, a Luis Arce Catacora, y desde luego a Evo Morales, ¿no? Inventando juicios cada día, ¿no? Imagínense, han hecho una denuncia de que en el gobierno de Evo se hizo un depósito de las cuentas de YPFB, de la empresa petrolera, a una cuenta privada. Y la explicación tan sencilla, y ya denota otra vez la mala fe, pero también la supina ignorancia del gobierno. Resulta que ese depósito fue hecho a la cuenta de la empresa. Y la empresa decía al banco que le entreguen el documento del depósito a plazo fijo al señor XX. Estos señores pensaron que ese DPF, del que iba a recoger el documento, era el dueño de la cuenta privada a la que había sido depositado el dinero de la empresa pública. Una estupidez, pero enorme, ignorancia y además la mala intención de querer agarrar cualquier cosa para justificar juicios contra los exdignatarios del MAS. A Evo Morales se le hace una sindicación absurda. ¿Cómo es posible que se pueda grabar una conversación que además ni siquiera tiene el audio para poder escuchar lejos? En segundo lugar, algún compañero hizo un interesante artículo que dice que este juicio es un juicio a la historia. ¿Por qué? Porque se está juzgando una de las formas más importantes de lucha del movimiento obrero y campesino, que es el bloqueo. Por el bloqueo derrotamos la dictadura y el golpe militar de noviembre de Natush Bus. Por el bloqueo campesino y obrero se derrotaron muchos golpes de Estado. El primer golpe contra Torres es una de las... Están penalizando eso, pero de una manera totalmente absurda, ¿no? En segundo lugar, si ellos penalizan la protesta popular, primero deberían penalizar a los bloqueos que han hecho la derecha, los pititas, que era un bloqueo ni siquiera sin gente, ¿no? Porque como no tenían personal, no tenían pueblo que haga, por eso se lo llaman las pititas, ¿no? Que ponían cruzando la calle unas lianas, unas pitas, incluso ponían sus muebles, los juguetes de los niños, para bloquear, y bloquearon más de 20 días a la población que no podía transportarse. Y ellos han bloqueado también la actividad económica, ¿no? Pero eso no es pasible a nada. Y el bloqueo era un bloqueo que evidentemente estaba bloqueando para enfrentar el golpe fascista, el golpe que ha truncado la democracia en Bolivia y el golpe que ha truncado el triunfo electoral de Evo Morales en octubre del año pasado. Ahora se quiere hacer lo mismo. Nada raro que estén preparando nuevo fraude. Ya hicieron el primero, pero además el tema de que de una flagrancia total, porque ahora, ¿cómo va a quedar su argumento de que se hizo fraude si realmente una elección nueva ha de ratificar o quizá incrementar la cantidad de votos que Evo obtuvo el año pasado? Y eso lo dicen ahora ellos mismos. Leemos cada día en los periódicos sus periodistas, sus analistas que ya no saben qué hacer. Hoy hay un artículo de un ex izquierdista que clama por la unidad de la derecha, porque si no va a ganar el MAS, ¿no? Y eso es diariamente. Está tan claro el tema de prolongar indefinidamente las elecciones para impedir que el MAS gane, que lo único que hacen es exacerbar más al pueblo y hacer que el MAS cada día tenga más apoyo. Y estamos seguros que es así, porque desde luego hemos tenido un ejemplo muy, muy claro en una emergencia que hubo en el año 2016 o 17 en La Paz, ante una brusca caída de la provisión de agua, ¿no? Y La Paz vivió unas semanas muy duras de provisión de agua. ¿Cómo respondió Evo Morales? Se movilizó todo el gabinete, él en persona. En 3 o 4 meses ha hecho 3 o 4 proyectos y se ha garantizado el agua para 50 años a La Paz. Así hubiera respondido Evo a esta pandemia con una actitud directamente vinculada a las necesidades junto al pueblo.
Y Alberto, una pregunta. ¿Cuáles son hoy las fuerzas que apoyan al MAS y las candidaturas del MAS para las próximas elecciones? ¿Cuáles son las fuerzas políticas que apoyan? Bueno, en realidad es el Pacto de Unidad, es el conglomerado enorme de organizaciones sociales donde están las amplias masas campesinas, originarias, obreras como la COP, la CSUCB campesina, los originarios, los trabajadores fabriles, mineros, petroleros, constructores, gremiales, en el orden estrictamente de organizaciones políticas, prácticamente todos los partidos de izquierda, que estamos conformando un frente que apoyamos decididamente a la candidatura del compañero Arce, sin ninguna pretensión de obtener bancada o nada por el estilo, ¿no? Y desde luego muchos sectores que realmente están organizándose en colectivos, en las universidades, entre los profesionales, que han cambiado su opinión, ¿no? Porque si calificaban al gobierno de Evo Morales como dictadura, ahora saben lo que es dictadura. Ahora saben lo que es conculcación de derechos sindicales, de formalidad sindical hay, pero hay realmente una conculcación de derecho a la expresión, una monopolización de los medios audiovisuales y periódicos, pero total. Se ha cerrado, por ejemplo, Telesur, se ha cerrado Russia Today, se ha cerrado también Telesur, se ha atacado las emisiones de las emisoras campesinas, se ha perseguido se ha echado a la calle a todo el personal de los medios de comunicación estatales, a todo el personal. Entonces, ahora mucha gente de la clase media que de manera muy liviana, de manera muy poco seria, acompañó el golpe, atribuyendo al gobierno de Evo Morales una absurda dictadura, ¿no? Ahora saben lo que es una dictadura, ahora saben lo que es la incompetencia, ahora saben lo que es la corrupción, ahora saben lo que es el narcotráfico, ahora saben lo que es realmente llegar al gobierno para beneficiar a sus familiares. Hay 12 o 14 familiares de la autonombrada presidenta que están en funciones altas en el Ejecutivo. 12 o 14 personas, primos, sobrinos, hermanos, es decir, y lo mismo en el Ministerio de Educación. Es decir, además de todo lo dicho, el nepotismo, ¿no? Y bueno, su hija es la que atiende, bueno, ahora salió, su novio de la hija era el presidente del comité científico, bueno, él escapó, él es el que contrató los respiradores y ahora quiere lavarse las manos ante la catástrofe que ha significado esa contratación. Y bueno, esos sectores también están variando y están prácticamente apoyando la candidatura del MAS. Es más, algún dirigente campesino muy importante que era crítico del gobierno ha expresado los últimos días que no ha dicho yo voy a votar por el MAS, pero dije yo camino por el campo y veo que todo el mundo va a votar por el MAS, ¿no? Hay realmente una recomposición muy fuerte y un crecimiento del apoyo al MAS. Y esto los pone realmente desesperados, pero la desesperación es peligrosa, ¿no? Pueden echar mano de cualquier cosa, ¿no? Y han hecho muchas y esperemos que no cometan el grave error de un autogolpe o de una provocación que genere un enfrentamiento sangriento en Bolivia. ¿Y el pueblo cómo se prepara para garantizar, de llevar adelante esta situación, este proceso? Porque bueno, las movilizaciones crecen, como usted ha señalado bien, a la vez la derecha aparentemente se prepara y se unifica, porque aquí ha salido en algunos periódicos que Mesa estarían unificándose en algunas candidaturas de la derecha. ¿Cómo se prepara el pueblo para asegurar avanzar en el proceso eleccionario del 6 de septiembre? Sí, uno de los últimos esfuerzos que hace la derecha y en realidad la embajada americana es obligar a la unidad de la derecha en la candidatura de Mesa, ¿no?
incluso se ha conocido algunas propuestas concretas del abandono de las candidaturas y una repartija vergonzosa de las candidaturas a diputados y senadores, ¿no? Ha sido desmentido esto por también algunas autoridades de la derecha, pero yo creo que ese proceso avanza. Por el lado de la izquierda y del movimiento popular está la organización, la movilización, cada vez la agrupación mayor de organizaciones en el Pacto de Unidad, en el frente de la izquierda, y la franca y decidida actitud de no permitir una próxima postergación, una nueva postergación de elecciones, ¿no? Algunos dirigentes han señalado que ellos están invitando a una convulsión social ante una nueva postergación de elecciones. Y ya no se trata de que el MAS o Evo Morales esté señalando que la gente se va a levantar. No, es la gente que está desesperada por la pandemia y que está abandonada a su suerte. Eso es así. En los periódicos, hoy hay una portada de un periódico de la derecha que señala exactamente eso, que todo está colapsado y la gente está abandonada a su suerte. Ese es el titular de un periódico, pero de extrema derecha, ¿no? Y el pueblo sabe eso, y por eso que las elecciones, sobre todo, tienden a tener un gobierno que atienda la pandemia y que atienda la economía de los más pobres. Y bueno, son sus armas la organización y la movilización, y el desarrollo cada vez mayor de la conciencia que llama a los sectores que han posibilitado el golpe a defender al pueblo y no a las transnacionales, ni al imperialismo, ni a la oligarquía. Claro, usted señala el tema económico y realmente las políticas que llevan adelante. Usted ha sido viceministro de Altas Tecnologías y también ha sido presidente de la Empresa Nacional del Litio. ¿Cuál es la posición y cuál ha sido la actitud de este gobierno golpista con relación a los recursos naturales y en relación al problema del litio y los hidrocarburos? Bien, como señalé al inicio, lo primero que hicieron fue paralizar las actividades productivas de las principales empresas, concretamente de la empresa de urea en Santa Cruz y la empresa de litio y del potasio, ¿no? Estaba en plena producción la planta industrial de potasio y la planta piloto de litio, pero que estaba incrementando su producción año tras año, ¿no? En este momento hay decenas de miles de toneladas de potasio sin vender y también de litio, ¿no? Estas empresas fueron paralizadas. Tengo la información no oficial de que la planta de potasio ha sido reenganchada hace un par de días, una semana, pero se ha paralizado 7 meses, ¿no? La planta de litio no sigue paralizada, la planta de urea también. Bueno, la producción de hidrocarburos ha seguido, pero ahí hay el problema de la restricción del mercado externo, ¿no? El Brasil ha señalado, ha impuesto en realidad una adenda para disminuir los volúmenes que estaba importando, ¿no? Y de manera unilateral el gobierno no ha dicho un pío de nada y ha tenido que aceptar. De ese modo, la producción y la exportación de gas ha sufrido realmente deterioro considerable. Y sabemos que es el principal ingreso de la exportación en Bolivia, el gas, ¿no? Y eso ha sufrido no solamente el deterioro del volumen, sino también del precio, por la caída internacional de los precios. Han firmado una adenda por 6 meses, pretendieron hacer algo de mayor alcance, pero bueno, pretenden hacer muchas cosas de largo alcance, desoyendo y haciéndose a la vista gorda de que no tienen ninguna legitimidad para hacerlo, ¿no? Ninguna legitimidad. Pero bueno, ellos hacen oídos sordos y se creen pues un gobierno legal y legítimo. Pero eso, si lo creen, son solo ellos, ¿no? El pueblo saben todos lo que es este gobierno y bueno, lo están demostrando día a día, ¿no? Día a día. Se rumorea la renuncia a la candidatura de la señora Áñez por lo desastroso de su gestión. Pero bueno, hay presiones también de sus adláteres, de sus
de los miembros de su candidatura para que sea al revés. Estamos seguros que la embajada norteamericana está presionando para una unidad electoral de la derecha. Pero yo no sé, tenemos la impresión de que una unidad de la derecha sería una suma que resta, ¿no? Porque el señor Mesa tenía que cargarse todo el descrédito, la corrupción y la incapacidad de este gobierno, que es un gobierno al cual él ha posibilitado, él es cómplice del golpe y de la entronización de este gobierno. Él es cómplice, actor más bien. No diría cómplice, él es un actor de primera línea, tanto para la sonada golpista. Él fue el que llamó a las primeras movilizaciones agresivas. Él fue el que planteó primeramente el fraude antes de nada, ¿no? Invitando a la quema de los recintos electorales, ¿no? Y bueno, ahora él quiere distanciarse, pero al mismo tiempo habla de que está abierto a conversar con la gente del gobierno. Estamos seguros de que si se produce la unidad, va a ser una unidad que va a restar. Creemos que se una o no se una a la derecha, el triunfo del MAS en elecciones limpias es un hecho. Y el pueblo tiene que luchar por elecciones limpias y porque un gobierno popular tome el gobierno en Bolivia. Realmente muy, muy interesante. Quería consultarle también, tenemos noticias y hay documentos que hemos leído de compañeros de Bolivia que han eliminado planes, plan Juancito, o que han intentado eliminar planes de seguridad social, planes de jubilaciones, planes de asistencia social. ¿Cómo es esa situación? Sobre Bueno, todo mire, para los sectores más pobres, ¿no? bueno, en realidad, mire, no, ellos tienen en mente aquello, ¿no? Pero no lo dicen. Pero mire, ¿cómo se sustentan los bonos? El bono Juancito Pinto, el bono Juana Zurduy, la renta dignidad. ¿Cómo se sustenta este bono? Justamente con los excedentes de las empresas públicas, ¿no? Con los excedentes de las industrias que se ha generado en el gobierno de Evo Morales. Si el gobierno, como está en su decreto, quiere que en 30 días, sin financiamiento y sin capital de operaciones, en 30 días las empresas muestren sostener económica, eso es poco menos que decir que las van a cerrar. ¿Y cómo van a mantener entonces los bonos? Implícitamente están planteando la eliminación de todos los bonos, ¿no? Seguramente le van a echar la culpa al gobierno de Evo Morales, ¿no? Pero bueno, esa falacia no se la cree nadie, ¿no? Pero ellos están hablando claramente de cerrar empresas, ¿no? En relación a los recursos naturales que me preguntaba Elena, se han cometido rumores, pero algunas declaraciones del exministro ya también renunciado y sustituido de Economía, que planteó en un evento en Santa Cruz Internacional que era necesaria buscar inversión y que uno de los sectores más factibles a tener 2 o 3 empresas que puedan invertir es en los recursos geopolíticos y en el litio. Hablando no solamente incluso por su ignorancia, hablando de varios salares, ¿no? Cierto que Bolivia tiene muchos salares, pero para una explotación está preparada solamente el salario de Uyuni. Lo de Coipasa está en ciernes. Y los otros, pues, pero en su mentalidad privatizadora y entreguista, ellos creen que pueden entregar todos los salarios. Así lo dijo el exministro Parada, ¿no? El candidato a vicepresidente de Áñez, el señor Doria Medina, el eterno candidato perdedor de las elecciones, también manifestó que sería interesante ver una alianza con el Brasil para industrializar el litio. Desde luego, implícitamente, la industrialización sería pues, en el Brasil y Bolivia sería el proveedor de materia prima, algo diametralmente opuesto a la política que emprendimos nosotros de industrializar en Bolivia las plantas no solo de litio, sino de los materiales catódicos, de las baterías y de los otros derivados y componentes del salar. Hay una intención de realmente privatizar el litio y de privatizar a las empresas públicas. El problema es que eso es muy grave porque el pueblo ya conoce los beneficios que le ha dado la empresa pública, lo que han significado los bonos,
lo que ha significado la estabilidad económica, lo que ha significado el enorme crecimiento del empleo, el enorme crecimiento de las propias empresas pequeñas, medianas, el enorme crecimiento de los ahorros de la gente. Mire, le voy a dar un pequeño ejemplo. Antes del gobierno de Evo Morales, en Bolivia había alrededor de 1.800.000 cuentas bancarias de familias. El año pasado, las cuentas eran más de 10 millones. Es decir, casi un boliviano por cuenta, ¿no? Claro, la mayor parte, un 80%, cuentas con montos muy pequeños, pero al fin un pequeño ahorro, un ahorro al fin, ¿no? Y esto lo saben las personas. Cuando decían que sí, que la economía anda muy bien, la derecha decía que ahora niegan que incluso la economía estuvo bien, cuando ellos saben y aceptaron, porque Bolivia estuvo en 5 años en el crecimiento más grande de toda América, ¿no? Pero decían, pero no hay en el bolsillo de la gente. Este es el bolsillo de la gente, 10 millones de cuentas, desde modestos 500, 600 dólares hasta algunos miles, seguramente otros más también que eso, ¿no? Y bueno, otras políticas, por ejemplo, como la reducción de las tarifas de energía eléctrica, de agua para los de la tercera edad, para la gente que tiene incapacidades, y también las políticas frente a la gente que tiene problemas de salud, problemas físicos y o mentales. Toda esta política conoce el pueblo y está basada justamente en los excedentes de las empresas públicas y también en la modificación de la política, por ejemplo, impositiva a la minería. Subimos, cuando yo fui ministro de Minería también, 3 años, aumentamos la imposición a la minería, lo mismo que en la banca, ¿no? Todo esto pretende revertirse. Entonces, imagínense ustedes de dónde va a salir los recursos para mantener el estándar que Bolivia creció. Bolivia llegó al nivel de país de mediano desarrollo, y no por invento ni por proclama del gobierno, sino por las instituciones mundiales que acreditan esa condición de acuerdo al incremento de los ingresos medios de la población y del aumento de su Producto Interno Bruto. Entonces, la situación es esa, y el intento de privatización no solamente va a los recursos naturales, sino además las empresas ya constituidas, como está en su decreto 4272 de la llamada reactivación económica, que es realmente una privatización, una reprivatización de la economía, un retorno al neoliberalismo del famoso decreto 21060 del señor Víctor Paz Tensoro y de Goni Sánchez de Lozada. Sí, realmente muy claro lo suyo. Y una pregunta que aquí nos hacen, ¿qué ha pasado con la huilpala? Sí, ese componente, muy buena la pregunta, Elena, el componente fascista del gobierno, porque bueno, muchas veces se ha llamado a cualquier dictadura fascista, ¿no? Tenía componentes fascistas, pero este gobierno, como ningún otro, tiene todas y cada una de las características del fascismo. Y una de ellas es el racismo, ¿no? El racismo que realmente considera que los pueblos originarios son inferiores. Imagínense, un exministro de Minería del gobierno, también renunciado ya, hizo unas declaraciones pero realmente increíbles. Lo acusaron de haber estado como parte del gobierno, evidentemente estuvo en el Ministerio de Minería como un personal más. Y él dijo que no, que para nada, ya cuando era ministro de este gobierno, dijo que él no aplicaba a la militancia masista porque él tenía la piel blanca, los ojos verdes y el cabello rizado, ¿no? Entonces, miren ustedes, un gobierno, pero racista abiertamente, odio a los pueblos originarios, y de ahí deviene su actitud de haber quemado la huipala, de haberse arrancado de la indumentaria de policías la huipala, algo que recibió la condena de todo el pueblo y especialmente de las naciones mayoritarias en Bolivia, los aymaras y los quechuas, ¿no? Pero se vio la quema de la bandera,
la extracción de la huipala, de los antebrazos de los efectivos policiales, ¿no? Y todas estas manifestaciones, se conocen las anteriores manifestaciones de la presidenta autonombrada cuando era senadora, y decía que ella no quería el Tahuantinsuyo, que no quería un gobierno de indios, que quería un gobierno y un país de blancos, de cristianos y católicos. Y bueno, esa es la mentalidad, la ideología fascista de este gobierno, que ha contagiado a muchas fracciones, le diré, ¿no? Hay que ser sincero, pero esperemos que eso se revierta, tiene que revertirse. Pero la verdad es que ha habido un incremento en la clase media urbana, sobre todo, de posiciones extremadamente racistas, de posiciones fundamentalistas también religiosas, ¿no? Entonces, eso muestra cómo es este gobierno, ¿no? Anunciaron públicamente el retorno de la Biblia al palacio, ¿no? Entraron los golpistas con una Biblia al palacio, indicando que salía del palacio la Pachamama, la Huipala, y que entraba la Biblia, ¿no? La autonombrada presidenta ha señalado muchas veces que ha hecho un gobierno de gente de fe, ¿no? Es decir, un gobierno fundamentalista, ¿no? Que no conoce los derechos de los pueblos indígenas, no sabe qué son las naciones originarias, para ellos son razas inferiores, y bueno, aberraciones como esa escuchamos todos los días, ¿no? Y por suerte es tan evidente que ya no pueden ocultarlo, ¿no? Este ministro que señaló que se consideraba un ario, aunque la talla no le ayudaba ni mucho menos para aquello, fue sustituido por esas declaraciones, porque claro, fueron ya demasiado, ¿no? Pero eso piensan y actúan todos ellos, ¿no? Todos ellos. Entonces, está a la luz del pueblo, el pueblo sabe con más claridad que antes lo que son estas fuerzas agresivas y desde luego se constituyen unos enemigos de sus derechos, de sus reivindicaciones y de su futuro. Bueno, si usted quiere agregar algo más y cómo vamos a hacer, vamos desde ya, estamos todos ansiosos de que se pueda realizar el proceso eleccionario del 6 de septiembre, de que realmente el pueblo boliviano recupere su gobierno y elija democráticamente y que no se impidan las elecciones y que las Fuerzas Armadas o sectores paramilitares no pasen a jugar un papel nefasto. Así que le pedimos unas palabras finales a ver cómo lo ve usted y bueno, desde ya le estamos muy agradecidos por lo interesante de la explicación. Se conoce muy poco de lo que está pasando en Bolivia. Es muy poco lo que se muestra para afuera. Sí, lamentablemente, hay un cerco mediático increíble, ¿no? Y por eso tenemos que defendernos con las redes, con estos eventos a los cuales agradecemos mucho de parte de de parte del Movimiento Popular Boliviano. Además, dos o tres exhortaciones. La primera a las fuerzas populares, políticas de avanzada, de izquierda de Bolivia, a la unidad, ¿no? La unidad en torno a la candidatura, pero más que la candidatura, a todo un proceso de recuperación democrática y popular en Bolivia. Exhortación a un amplio conglomerado social y político de fuerzas que en el pasado inmediato se vieron alejadas del proceso de cambio. Una exhortación a la unidad, porque ahora ya saben cuál es el enemigo principal. Está bien equivocarse una vez, pero no dos ni tres. En segundo lugar, una exhortación también a la solidaridad con la lucha del pueblo boliviano, a nuestros hermanos latinoamericanos. Y en tercer lugar, también nuestra lucha de solidaridad con los otros países y pueblos que están luchando, con el pueblo argentino, que salga de su crisis económica, con un gobierno popular, que se recuperen los procesos en el Ecuador, en el Brasil. Creemos que sí,
porque también los pueblos ecuatoriano y brasileño saben lo que es ahora la derecha reaccionaria y fascista. Pensamos también una recuperación evidente en el Perú, en la propia Colombia, ¿no? En Centroamérica. Y creemos que va a volver el avance popular y revolucionario. El problema es que tenemos que ser amplios, tenemos que corregir errores, tenemos que ser muy autocríticos, pero también tenemos que ser firmes y tenemos que saber avanzar hacia derroteros que realmente puedan resolver los problemas fundamentales de nuestros pueblos y superar el burocratismo, superar el conformismo, superar sobre todo el hecho de sentirse ya gobierno y pensar igual que la derecha, que somos propietarios del gobierno, que somos propietarios de un ministerio o de una empresa, tal como lo hace la derecha. Eso no puede ser, no puede hacerse en un gobierno popular. Hay que erradicar el nepotismo, hay que erradicar el burocratismo y hay que erradicar sobre todo a los infiltrados, que los ha habido muchos, ¿no? Y flagrantes, ¿no? Creo que ahora hay mucha conciencia al respecto y realmente creemos que un nuevo gobierno ha de superar estas falencias del pasado. Nuevamente agradezco mucho a ustedes, esperemos que sigan con estas iniciativas tan valiosas para hacer conocer la situación de nuestro país, que evidentemente está totalmente coartada por el monopolio mediático del gobierno fascista. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a usted y realmente, bueno, estamos muy agradecidos de su intervención, ha sido muy enriquecedora y bueno, desde ya avanzamos en la lucha, en la unidad latinoamericana y hacia la revolución. Bueno, compañero. Muchas gracias. Luego.